Mire, usted sabe que yo quería preguntar, porque yo digo, esto es una cuestión de psicólogos, porque cuando uno piensa y uno ve una persona que desde que, es como si yo dijera, como dicen los tigres, relajando, nómbreme a mí en tal dirección para hacerme rico. Entonces, de repente, nombran a este señor y yo digo yo, en mi mente, digo, bueno, este señor parece que hizo un negocio, dijo, nómbreme aquí para yo cobrarme todo el gasto que hice en campañas políticas. Porque de repente entendí también que él se sentía protegido. Y yo me pregunto, ¿por quién se va a sentir protegido? Entonces, miren todo ese engranaje de corrupción que formó este señor, que para uno era un hombre serio. Sin embargo, miren toda la trama, todo el dinero dilapidado, principalmente no tanto por la cantidad de dinero, sino porque jugó con la salud Benito, pero como quiera, está bien, pero la cantidad de dinero es lo que afecta a la salud de nosotros. Claro, pero es lo que yo quiero decir, que no tanto es el dinero en sí, sino la salud, los juegos, las personas que perdieron vidas, que se le deterioró más la vida, que tuvieron, bueno, inclusive vi ayer un escrito, un reporte de Colombia Alcántara, donde hablaba del caso de Juana Núñez, nuestra santiaguera, que perdió la vida, y la familia. Por eso lo comentamos nosotros el jueves también, de lo de Juana Núñez y cosas. Pero miren algo. La hija de el señor Carlos Reed. Reed Estrella, Eduardo Reed Estrella, era directiva de la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios. Y ella, ante esta situación y la presión, presentó renuncia con efectividad inmediata. Hoy un comunicado de la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios dio a conocer esa decisión de esta joven empresaria que era o es, como dicen ahora, CEO. El comunicado de la ANGE está ahí. Está ahí, sí. Si lo puede poner en pantalla, mejor todavía, para que la gente lo vea. Donde también la ANGE agradece sus aportes mientras estuvo en la directiva de la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios. Este es el comunicado de la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios en el día de ayer, que se envió a los medios, donde da cuenta de que por medio del presente comunicado, la Junta Directiva de la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios, ANGE, informa a sus socios que la directiva Sonia Reed Villanueva ha presentado su renuncia a esta Junta Directiva con efectividad inmediata. La Junta Directiva desea expresar su más sincero agradecimiento a la señora Sonia Reed Villanueva por el compromiso, dedicación y entrega demostrados durante su gestión como miembro de la directiva. Atentamente, Junta Directiva, Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios. A eso, porque en días pasados hablábamos de que aquí hablamos mucho de la lucha contra la corrupción y todo, pero las instituciones como tal no toman medidas para frenar y enviar un mensaje contundente a los corruptos y ladrones. Y me refiero a clubes sociales, me refiero a asociaciones, a colegios que agrupan a profesionales, que un profesional corrupto no recibe la sanción por parte de ninguna de esas instituciones y siguen dándose su buena vida. Bueno, pues hay una propuesta de el cardiólogo, el doctor Pedro Ureña, Sí. que yo creo que es interesante darla a conocer, porque el doctor Pedro Ureña, de una manera contundente, se pronunció en el marco justamente del conocimiento de las medidas de coerción contra los imputados del caso Senasa, y propone el retiro del exequatur a médicos involucrados en prácticas fraudulentas que atenten contra la ética y la vida de los pacientes. Que a los médicos que se encuentren culpables de haber participado en esa trama
se le cancele el exequatur y no puedan seguir ejerciendo la medicina. En la historia de Instagram, que es en la cuenta del doctor Ureña, él cuestiona severamente a quienes, según señala ahí, indican procedimientos médicos innecesarios como hemodiálisis o quimioterapias falsas, reciben dinero sin brindar atención directa a los pacientes o cobran porcentajes a los pacientes en perjuicio de los más necesitados. Y de acuerdo al doctor Pedro Sánchez, esto viola la ética, el juramento hipocrático y los principios fundamentales del ejercicio médico. Y señala, don Pedro, como sociedad no debemos permitir que ese tipo de personas continúen con licencia para hacer lo mal hecho. Hay que aplicar sanciones ejemplares que incluyan la revocación del exequatur a médicos que incurran en este tipo de práctica. La Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios recibió la comunicación, ¿verdad? Pero pudo haber tomado medidas también. Todos los clubes donde pertenecen a estos imputados debían tomar medidas. Todas las asociaciones debían tomar medidas al momento de que se produzca una sentencia en firme. Pero ante tanta sucieza, indolencia que mostraron estos, que han puesto en riesgo la mayor aseguradora de riesgos de salud de la República Dominicana, la que tiene a 7.5 millones de afiliados, dentro de los cuales la mayoría son de origen humildes y a través del régimen subsidiado por el Estado, que no es el gobierno el que da ese dinero, somos nosotros los contribuyentes los que damos ese dinero a través del gobierno, porque el régimen subsidiado lo paga el contribuyente a través del dinero que otorga el Poder Ejecutivo. Señores, tengo por ahí, y como el tiempo no nos va a dar, lo voy a dejar para mañana, los estados financieros del año 2024 de SENASA, donde después de poner lo que iba, hay una tabla de comparación de lo que dijeron que había, que era de que un déficit de 2,000 y pico de millones de pesos, cuando el déficit andaba rondando los 8,000 millones de pesos. SENASA se ganó en el 2023 520 millones de pesos y en el 2024 cerró con más de 8,000 millones de déficit. ¿Ustedes creen que eso es chiquito? Entonces, dado esta magnitud del tema, mañana yo les voy a hablar con pelos y señales de ese estado que fue publicado en este fin de semana por las actuales autoridades de SENASA después de haber sido corregida la manipulación que hicieron, porque ahí se demuestra la doble contabilidad, una para el órgano regulador, que es la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales, y otra para el control interno de los ladrones que estaban en SENASA. Pues son ladrones, asesinos, extorsionadores. Eso es lo que son. Entonces mañana yo les voy a hablar de eso porque no tenemos todo el tiempo para hablar de todas esas cosas. Mire, hay un tema que, por ejemplo, en el día de hoy el señor Roberto Santana estuvo hablando del trato que se le va a dar a los implicados en este caso dentro de los privados de libertad, como se llaman ahora. Dice el señor Roberto Santana que Santiago Jacín y los acusados de integrar una presunta red de corrupción administrativa que desfalcó a esa entidad no recibirán ningún tipo de privilegios al ingresar a los centros penitenciarios donde cumplirán 18 meses de prisión preventiva. También resaltó y aseguró que en este caso la sociedad se dará cuenta de cómo esas personas, independientemente de su estatus, cumplirán la medida de coerción consistente en prisión con trato digno, pero sin ningún tipo de privilegios. Permítame dudarlo. Yo le tomo la palabra a Roberto y le creo a Roberto.
Yo lo pongo en duda. Hasta el momento yo no he visto una situación semejante y conozco de casos de gente menos que ellos y cómo tienen... Bueno, pero van ahora a Las Parras porque Najayo di que estaba lleno. Entonces van a estrenar a Las Parras también porque creo que el juez lo envió a Najayo Hombres. Pero estaba supuestamente lleno, van a Las Parras. Yo le creo a Roberto y le tomo la palabra a Roberto. Bueno, ojalá que pero así sea, ustedes saben un lo privado que es. de libertad. Miren, señores, eso es lo que es. Miren, señores, en esta semana pasada, antes de las medidas de coerción, salió el caso de un señor que se robó un conejo. Y su esposa dio como queja que había ido a la fiscalía y que el conejo era de un familiar y su marido le devolvió el conejo. Pero ya la querella había sido puesta por el dueño del conejo. El hombre fue a devolver el conejo, lo agarraron preso, lo sometieron a la justicia y le cantaron 3 meses de medida de coerción por el conejo. Porque se robó un conejo. A estos hijos de la gran puta que se robaron 15 mil millones de pesos. Lo mandan para su casa a disfrutar de la Navidad con su familia. Y oiga esto, una garantía económica de $1 millón de pesos. Pero más, o sea, vean por qué es la indignación. Aquel que se robó un conejo, que devolvió el conejo. Se lo hubiese comido el conejo por necesidad o por vagabundería. 3 meses de prisión preventiva. Y a esto lo mandan para su casa. No es indignante. Que colaboraron con el Ministerio Público, pero el hombre iba a devolver el conejo también. Y había aceptado su culpabilidad y le iban a retirar la querella porque era un familiar de él. Y no, tiene 3 meses preso porque se robó un conejo. 15 mil millones de pesos y van a comer uva para su casa. Pero miren esto. Presidente, se lo he dicho en varias oportunidades, y lo dije la semana pasada, usted tiene tiempo de recomponer el gobierno, de recomponerlo. ¿Usted cree? Todavía le quedan casi 3 años. Sí, puede hacerlo. Porque la gente todavía cree en el presidente. Aunque usted puede estar en desacuerdo con algunas situaciones que se han dado, pero goza todavía de credibilidad según las encuestas. Usted tiene tiempo. ¿Usted cree que en medio de lo que se estaba viviendo desde el viernes, viernes que se empezó a conocer la solicitud de medida de coerción, en medio de eso era para que un personaje que dirige los programas sociales y que ha sido cuestionado desde el inicio del gobierno cuando repartió 100 millones de pesos entre grupos musicales que no tocaron las fiestas y todavía no las han tocado en el año de la pandemia? ¿Tú no recuerdas? Si me estoy refiriendo a Tony Peñaguaba. Tony Peñaguaba, sí. Que hasta compras y contrataciones dijo que eso había sido incorrecto y todo, pero eso se quedó, como era el principio del gobierno y la pandemia, estábamos todos en ayuda. Sí. Bueno, que ellos iban a hacer conciertos virtuales y que después, porque era en medio de la pandemia. Nunca se hizo nada. Y este señor también fue cuando estaba repartiendo en un hospital las primeras tarjetas aquellas, de manera indiscriminada. Y en medio de esta situación, donde se está hablando de gente que murió por falta de atenciones, por falta del seguro, y usted publica un video bebiendo vino, bebiéndose un vinito, sentado en un sillón de cuero de primera, con aire acondicionado en su casa, los pies sobre la mesita. Vean este video de Peñaguaba. Diablo, Peña Gómez debe estarse revolcando en la tierra, en su tumba. Vamos a verlo. Después de un largo día de trabajo, las cosas en sí a veces se vuelven esenciales y fundamentales.
Para mí no hay nada mejor que beberme una copeta de vino, aquí en la noche, prender la televisión, poner YouTube y ver, para mí, las mejores canciones de Navidad, tanto en español como en inglés. Se lo dejo a su consideración. Feliz Navidad, feliz Navidad. ¿Sabes que yo, déjeme decirle, en mi ingenuidad, yo dije, esto es un trabajo de la inteligencia artificial, porque esto no puede ser verdad. Apoltronado, o sea, los pies en la mesita ya descansando, don Peñaguaba. Esa botella de vino es de un vinito La Fuerza. Sí, Sí. esa botella de vino es de una cepa y cuesta la botella en un licor, que usted va mucho a eso, Sí. usted va y le cuesta entre 4.500 y 5.000 pesos la botella. Y es fácil. Porque es una cepa, tinto, tempranillo, cuesta 4.500 o 5.000 pesos la botella. En medio de una situación que se está ventilando con un fraude de esta naturaleza, el director de esos programas sociales aparece llegando a su casa y bebiéndose un vinito y escuchando los mejores discos de Navidad en español y en inglés, porque él habla inglés. Diablo Peña, Su santísimo. Peña Gómez. Mire, yo le tengo Usted- una pregunta. Yo le tengo una pregunta, Tahual. Coño, ni agarrar la copa, ¿sabes? Me Para ver si hay recu- vino. Ese animal con ropa. Me recuerdo del caso Van Inter, que todavía estamos sintiendo el problema que dejó, el hoyo que dejó ese caso a nivel de la banca. Con estos 15.000 millones de los que se habla hasta el momento, de estos 15.000 millones que están dejando un gran hoyo en Senasa, ¿cómo van a poder cumplir para tapar ese hoyo? ¿De dónde va a salir ese dinero? Del dinero del contribuyente, de nosotros. No, y eso no hay que hacerlo. Y hay que decir algo, señores, no se vayan del Senasa. El Senasa no va a quebrar, no puede quebrar como seguro del Estado, no puede quebrar. Inclusive el presidente nombró ahora una comisión, un comité para crear mecanismos de mayor controles. Lo que yo me pregunto también es, los miembros del Consejo Directivo, que yo te decía a ti que te iba a dar los nombres, de los miembros del Consejo Directivo del SENASA, que se supone es el organismo que crea la política macro de esa institución y que está compuesto justamente por el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, el director ejecutivo del SENASA, el superintendente de salud y riesgos laborales, y lo preside el ministro de Salud Pública, Víctor Atala. Víctor Atala. Esos son los 4 que componen el consejo directivo del SENASA, y ninguno se enteró de lo que estaba pasando ahí. No llegó nunca a oído de alguno de ellos que para poder investigar. Señores, estamos hablando del consultor jurídico del Poder Ejecutivo, el director el ministro de Salud, el superintendente de Salud y Riesgos Laborales y el director ejecutivo del SENASA, que era el doctor Jacín. Y a nadie, de ninguno de ellos se enteraron de nada, de nada. Y se le explotó esa bomba en los pies ahí y ellos no sabían absolutamente nada de eso, Benito. La verdad, Tahualpa, que uno Déjame tiene- decirte, cuando tú mencionaste a Van Inter, yo pensé que tú ibas a hablar, porque se está hablando de que esto, en principio, seguro que no son 15.900 millones Totalmente. de pesos. Lo que se está haciendo es una proyección de que esto mínimo podría alcanzar 60.000 millones de pesos. Porque falta mucha gente. No, que faltan muchas cosas. Sí. Y si eso es 60.000 millones de pesos, para que ustedes tengan una idea, el fraude de Van Inter fueron 58.000 millones de pesos. O sea que este caso le rompería la marca al caso de Van Inter. Y para que ustedes tengan una idea, esos 58.000 millones de pesos de Van Inter
todavía no lo hemos podido pagar y eso se ha convertido en una bola de nieve que va de es una lo mano a que otra. no, que mano a otra Sí, no, no se ha no, podido no, resolver. señor. Eso es lo que se conoce como el déficit cuasi fiscal del Banco Central. Que de la deuda del sector público consolidado, creo que anda alrededor de un 11, un 12% de toda la deuda que tiene el sector público en la República Dominicana, porque no se ha podido pagar ese hoyo 22 años después. Y fueron 58,000 millones de pesos. Si esto alcanza los 60,000 millones de pesos, señores, rompería la marca del caso Baninter. Y no se sabe a dónde retrocederíamos nosotros, porque con esto, fíjense que con el Baninter hubo una parte que se recuperó por los bienes que tenía las empresas de Ramoncito Báez Figueroa. Aquí vamos a ver qué se va a recuperar, porque hay que buscar todo el más mínimo centavo, a ver en cuánto quedamos. ¿En cuánto vamos a quedar? Que ese dinero va a tener que buscarlo. ¿Ustedes saben quién? El pueblo dominicano. El pueblo dominicano va a tener que buscar ese dinero y ponérselo a Senasa. Y ojalá que, como usted dice, tenemos que seguir teniendo fe en que Senasa, como es el seguro del Estado. Oye, que no puede, es que no puede, no hay que tener fe, es que no puede cerrar, ni va a quebrar. Inclusive, ahora en el último corte del mes tuvo superávit Senasa. O sea, se puede, no va a quebrar, o sea, no va a desaparecer porque quebrado está. Por cada peso de activo que tiene, debe 2. Eso es quiebra. Ahora, el Estado no va a permitir que el Seguro Nacional quiebre. Y va a seguir, señores, pero en los estados auditados, publicados el pasado fin de semana, es una barbaridad, pero mañana yo les voy a comentar de eso. Vamos a una pausa, Benito, y venimos en un momentito para el cierre.